No se les olvide que pueden unirse a los miembros del canal, valoraría mucho su apoyo, gente. Acto número 1. El dios de los dioses. El verdadero y único Dios que existe. Todos ustedes caerán ante nosotros y en especial ante mí, no importa quiénes sean, ya sea un mortal, un monstruo, un dios, una aberración cósmica, un ente dimensional, o alguna especie alienígena súper desarrollada, nada de eso importa, debido que nosotros los primordiales somos la máxima autoridad en toda la existencia misma, nosotros fuimos los primeros seres en tener conciencia en la primera gran era, antes de la existencia de este tiempo, hubo una era oscura, pero antes de esa hubo una era de monstruos y antes de eso había una época de caos, pero incluso antes de todo eso, nosotros ya existíamos desde antes del principio, las propias leyes físicas y naturales llegaron después de nuestro nacimiento, y aprendimos a controlarlas a nuestra divina semejanza, pese a la enorme cantidad de poder que poseíamos nosotros los primordiales, jamás hicimos algo en contra de ustedes, no fue por amor, no fue compasión ni empatía, simplemente nunca nos importó lo que sucedía en la existencia, fue así que cada primordial tomó un camino diferente, vida, tiempo, muerte, monstruo, condena, espacio, realidad, tortura, paraíso, infierno, hambre, y a lo último, estoy yo, el primordial de la creación, teniendo el rango más alto en la jerarquía de poder entre mis hermanas y hermanos primordiales, es por ello que yo jamás seré derrotado en lo absoluto, mis conocimientos, raciocinio y habilidades van más allá de la comprensión, soy prácticamente la figura de poder más alta que existe y pese a ello, aún hay civilizaciones que tienen la osadía de enfrentarme, verás, con el paso de cierto tiempo, la existencia se reinicia por completo, los únicos que están a salvo de dicho reinicio somos nosotros los primordiales, pero cada vez que la existencia vuelve a renacer, siempre habrá alguna civilización que desee enfrentarme, no sé cómo saben de mí, ni mucho menos del cómo pueden invocarme, pero les doy el gusto de verme en persona y el resultado suele ser casi el mismo, sus mediocres y mortales mentes no soportan estar ante mi presencia, no es algo que haga de forma activa, simplemente la mente común no puede procesar estar ante mi divinidad, ante la presencia del Dios de dioses, sus mentes empiezan a enloquecer, pierden el control de sus cuerpos, sus ojos son incapaces de verme fijamente, desesperados empiezan a golpearse frenéticamente sus cabezas en contra del objeto pesado más cercano, para sacarse mi imagen de sus memorias, algunos se arrancan los tímpanos al no poder soportar mi voz, y por último llega el suicidio, o en el mejor en los casos enloquecen por completo y desarrollan amnesia y esquizofrenia, al principio me divertía bastante al presenciar estos actos tan crueles, pero ya después le perdí la gracia, hasta que eventualmente desaparecí y me mantuve al margen de todo, mientras mis hermanos sembraban vida o muerte alrededor de toda la existencia, yo equilibraba todo ese caos, no lo hacía porque era lo correcto, sino porque era mi deber, y desde mi puesto privilegiado, mire cientos de miles de civilizaciones nacer y morir, ningún imperio es eterno, y eso me quedó bastante claro, pero todas esas razas y especies, hubo una que siempre desafiaban el destino, la muerte y al universo mismo, aquella civilización siempre era la raza humana, estos seres vivos demostraban tener el coraje y el valor suficiente para enfrentar cualquier peligro que amenace a su civilización, desafiando monstruos, dioses y hasta a veces negaban obedecer las órdenes de los mismísimos primordiales, preferían la muerte que ser esclavizados, así que ese siempre era su destino, la muerte, en retrospectiva, la muerte siempre será el final. Incluso para nosotros los primordiales, nadie puede escapar de sus frías manos, así que te preguntarás, ¿por qué empecé a hablar de la raza humana, de todas las especies que existen y existieron, qué tiene esta de especial?
porque esta fue la raza que más veces llegaron a enfrentarse a los primordiales, no solo a mí, sino también a mis hermanos y hermanas, pese a tener las posibilidades en su contra, estos nunca dudaron en combatir en contra de nosotros, morían, renacían y volvían a intentarlo, una y otra vez, hasta que eventualmente nos cansamos de los humanos, y nos mantuvimos alejados de ellos, no por miedo, sino porque quizás y solo quizás, si hubiera una falla de la realidad y pasada algo que nunca debiera pasar, entonces la humanidad podría tener la oportunidad de matar a uno de nosotros, y si ese día llegara, entonces sería el comienzo del fin de nuestra jerarquía. Es por ello que ordene a mis congéneres que mataran y torturan a cualquier humanidad que se encuentren en su camino, no importa las circunstancias, ellos deben morir sin duda alguna. Fue entonces cuando comenzó la gran era de la purga humana, un largo período de tiempo donde las humanidades fueron sometidas a incontables muertes y torturas, por virus, infecciones, desastres naturales, monstruos, bucles de tiempo con torturas, experimentos, eventos del fin del mundo, por hambre, por guerra, por enfermedad y así sucesivamente. No podemos dejar que la especie humana siga avanzando, es por ello que has visto decenas de historias sobre el sufrimiento y la muerte humana. Todo eso lo hicimos nosotros, siempre estuvimos detrás de todos esos eventos para mantener controlados a los seres humanos. Quizás pienses que es algo bastante cruel, que incluso es una medida extrema por ponerle mucha atención a los insignificantes seres humanos. Pero yo he visto que sucede cuando los humanos tienen algo de poder, se vuelven aún más arrogantes y soberbios, piensan que son dioses, pero en realidad son humanos creyéndose dioses, convirtiéndose en falsos íconos, en falsos profetas, en falsos dioses. Los humanos piensan firmemente que son el centro del universo, piensan que todo gira alrededor de ellos, pero la realidad es muy distinta, porque ellos tan solo son nuestras creaciones más infames, las más insignificantes, nuestros peores errores, pero pese a todo, los humanos son como una plaga muy resiliente, nunca se dan por vencido y puede que eso sea su mejor cualidad y al mismo tiempo su mayor perdición, pero he de admitir algo de ellos, quizás algún día cuando pierda mi posición en la jerarquía y me convierta en un primordial caído en la desgracia, haré que los seres humanos se vuelvan mis aliados, porque después de todo, nadie puede doblegar el imparable e indomable espíritu humano, ni siquiera los primordiales, los seres más poderosos y temidos de la existencia misma. Acto número 2. El dios que cayó en desgracia. El cadáver del dios zombie. Por el amor a Dios, por favor, ya déjanos en paz. Hemos estado excavando durante semanas, pero no hemos encontrado más pedazos del cadáver de ese monstruo. Eso fue hace 50 años, de seguro ya no queda nada de esa criatura en las profundidades. Es por eso que solo hemos encontrado ese minúsculo pedazo de dedo en todo este tiempo. Debería ser suficiente, ¿no? ¿Es que acaso que no tienes corazón? No solo obligaste a los supervivientes masculinos a excavar hasta la muerte, sino también a las mujeres y a las personas mayores. Maldita sea, la poca población humana que sobrevivió a la brutal carnicería de ese monstruo zombie de hace 50 años, han muerto en esta excavación. Toma el dedo de esa cosa y vete, por favor. Nosotros hemos cumplido nuestra parte del trato, no es nuestra culpa que no haya quedado más pedazos de aquel monstruo. ¿Te gusta cómo aprieto tu cuello? No sabes con quién estás hablando, ni mucho menos lo que puedo llegar a hacer, así que te pediré amablemente que te calles por un momento. Y es cierto, puede que no haya sido su culpa, en eso tienes razón, mi estimado, pero en lo que sí tienen la culpa es haber encerrado al monstruo de mi hermano en estas minas tan profundas, y luego haber hecho explotar la entrada con explosivos. Claramente mi hermano vagó por las profundidades de estas minas hasta que se aburrió y abandonó esta dimensión. No entiendo aún cómo lograron encerrarlo
aquí, pero bueno, supongo que todo es posible en esta vida. Me tendré que conformar con el único pedazo de carne que encontraron de mi querido hermano mayor. Quizás con esto sea suficiente, espero que sea así. De lo contrario habré perdido mi valioso tiempo con ustedes, me iré y honraré mi palabra, los dejaré en paz. No obstante, no puedo permitir pasar por alto esa falta de respeto de hace un momento, así que te arrancaré toda la piel de un solo movimiento. No te preocupes, mi estimado, no morirás porque así lo deseo yo, pero sentirás muchísimo dolor el resto de tu vida, al estar expuesto al ambiente sin la protección natural de tu piel. Me pregunto cuántas semanas pasarán antes que decidas suicidarte al no soportar ese elevado grado de dolor. Me gustaría saber, pero no estaré aquí para cuando eso suceda. Y una cosa más, si algún día llegara alguien preguntando por mí, me gustaría que nieguen mi existencia. Sería una enorme lástima que yo venga a matar a los pocos seres humanos de este mundo, así que ya saben, ustedes no vieron ni escucharon nada, ¿de acuerdo? Y ahora volviendo contigo, mi estimado, es hora que te despidas de tu piel. El investigador, tras arrancarle completamente la piel al pobre hombre y posteriormente abandonar aquella dimensión sucumbida en la podredumbre, tras la carnicería visceral del dios zombie de hace más de 50 años, este volvería a la dimensión sin límites, donde se reuniría con el doctor de la plaga mecánica y le entregaría posiblemente la única muestra restante del virus de la corrupción infinita, que se encontraba fusionado con la carne del dios zombie. Este virus, a diferencia de los demás, es increíblemente anormal y especial, debido a que no solo tiene la capacidad de evolucionar para infectar a cualquier tipo de ser viviente, sino también es el único virus existente con la facultad de infectar a los primordiales. Esto es algo nunca antes visto. Este mismo virus había provocado que el verdadero dios se haya convertido en el dios de los zombies, porque este se encontraba infectado por dicho virus, y ahora que el investigador y el doctor de la plaga mecánica tenían una muestra muerta del virus de la corrupción, muy probablemente serían capaces de recrear dicho virus, o al menos una versión inferior de este. No importa el resultado, este virus sería utilizado para la creación de un ejército entero de muertos vivientes inteligentes, y con la extraordinaria capacidad de evolucionar su propio virus para infectar a cualquier ser viviente que se cruce en su camino, humano o dios. Todos caerán ante el renovado ejército infinito de muertos vivientes del investigador. Acto número 3. El dios que fue sellado. Nunca clones a Dios o pagarás horribles consecuencias. Llevamos varios siglos viajando a través del espacio profundo, visitando y documentando todos los planetas y cuerpos celestes que nos hemos encontrado, esto con el propósito de investigar el estado actual de nuestra galaxia, de sus planetas y de quienes los habitan. Hasta el momento no habíamos encontrado ningún signo de civilización existente o desaparecida, simplemente todos los planetas que visitábamos estaban vacíos y carentes de vida compleja. Es cierto que sí encontramos vida, pero en su forma más primitiva, y pasaría muchísimo más para que estos se desarrollen y construyan su civilización. La tripulación de esta nave y yo hemos registrado exitosamente alrededor de 799.000 planetas en las diversas galaxias que hemos viajado, y en ninguno de estos hemos logrado encontrar a una civilización que tenga el mismo nivel de desarrollo que el nuestro. Al menos eso pensábamos hace un par de días, debido a que recientemente nuestras naves de investigación habían entrado en un lugar llamado el Sistema Solar, en el cual habitan unos cuantos planetas nada especiales. Todos estaban dentro de lo común, excepto por uno. Un solo planeta había llamado fuertemente nuestra atención. En el momento que nos dimos cuenta que había indicios de una civilización, ya extinta he de admitir, pero alguna vez esta había existido, y eso era exactamente lo que buscábamos durante los últimos 25.000 años. Sin pensar dos veces aterrizamos en la superficie del planeta y comenzamos a investigar las ruinas de aquella civilización. El inevitable paso del tiempo se había encargado de desaparecer o ocultar las maravillosas infraestructuras de esta misteriosa especie.
Debido a los peligrosos niveles de contaminación en el aire y de la superficie terrestre y marítima, se nos complicaba seguir investigando por mucho tiempo, así que es por ello que limitamos nuestras actividades en el planeta por cuestiones de seguridad. Esto evidentemente nos demoró bastante en nuestras investigaciones. Entre más encontrábamos en las antiguas ruinas de sus ciudades, más dudas teníamos. ¿Qué había sucedido para que el planeta fuera inhabitable? ¿Qué causó la extinción de esta civilización misteriosa? ¿Cómo se veían los habitantes de este mundo? Y sobre todo, ¿seríamos capaces de encontrar sus restos? Si fuera el caso, podemos hacer algunos procesos de clonación a partir del código genético del individuo y traerlo a la vida. Si lográramos aquello, nuestras investigaciones serían muy satisfactorias, debido a que tendríamos el primer contacto con vida extraterrestre compleja. Todas estas emociones y preguntas invadían constantemente mi cabeza, lo que me motivaba a seguir explorando todo el planeta. En algunas partes de este mundo teníamos más suerte que otras para encontrar cualquier objeto o ruina, pero en otras partes no encontrábamos absolutamente nada, ni cadáveres de los habitantes desconocidos ni mucho menos de algún animal de la vida silvestre. Este planeta no solo carecía de vida, sino también de cadáveres o fósiles, algo sumamente extraño a mi parecer. Durante meses estuvimos buscando sin descanso alguno. Ya habíamos investigado alrededor del 85% del planeta, más allá de las ciudades en ruinas y otros lugares donde se encuentran las infraestructuras abandonadas. La superficie del planeta y su medio ambiente se encontraba prácticamente muerto, no había árboles ni flores, ni animales, ni insectos, el aire se encontraba realmente tóxico para respirarlo, y la situación en el océano no parecía ser la mejor. Sus niveles de oxígeno son nulos, por lo cual significa que no puede desarrollarse ninguna clase de vida, ni siquiera microscópica. Por ende el océano está muerto en toda regla. Mis esperanzas de encontrar vida se desvanecía con el paso de las semanas, y la moral de mi equipo disminuía también. Cuando investigamos casi el 100% del planeta, fue en ese momento que finalmente había encontrado aquello que tanto habíamos buscado. El cadáver de un habitante nativo de este planeta. Este había sido descubierto en las profundidades del mundo. Las naves de investigación habían encontrado un enorme agujero en la superficie del planeta. Al parecer este sirvió para la extracción de minerales importantes para la antigua civilización, pero también había sido utilizado para encerrar al cadáver que encontramos, debido a que este había sido encerrado en una habitación en las partes más profundas de las minas, aproximadamente unos 6.000 kilómetros de profundidad para ser exactos. No sabemos cuáles fueron las circunstancias que sucedieron para que este cadáver llegara hasta aquí, pero estamos muy agradecidos por ello. Debido a que al estar encerrado en una habitación sin contacto con la superficie, facilitó la conservación del cadáver durante todo este tiempo. El cuerpo tiene múltiples heridas por todos lados y parece que murió por las mismas, pero eso no lo podemos saber tan fácilmente. Es por ello que llevamos el cadáver misterioso a nuestras naves y empezamos a investigarlo a profundidad. Fue así que descubrimos que el cadáver tiene alrededor de 180 millones de años de antigüedad. Sin duda alguna el objeto de investigación más longevo que hemos visto. Ni siquiera las ruinas del planeta son tan antiguas, esta solo tiene alrededor de 10 millones de años de antigüedad. También descubrimos que efectivamente el cadáver había perdido la vida tras recibir múltiples heridas por todo su cuerpo. No pudimos investigar con qué tipo de armas fueron porque estas no estaban en las profundidades de las minas, pero determinamos que fueron hechas con armas contundentes y punzón cortantes, de muy buena calidad al parecer, porque nuestras herramientas de investigación tienen problemas para inspeccionar los tejidos muertos del cadáver. Es como si estuviéramos cortando una piel más resistente que el metal que utilizamos en nuestras naves espaciales. Este cadáver media aproximadamente unos 2 a 4 metros de altura, y digo al parecer porque tiene varias extremidades y órganos faltantes, entre ellos 7 brazos, 3 piernas, 9 cerebros, 7 estómagos,
2 lenguas, 467 dientes, 26 ojos y 13 columnas, simplemente espectacular y perturbador, que pese a tener un cadáver a medias, por sí solo demuestre características físicas sumamente extraordinarias y bizarras. No sabemos cómo sería su aspecto original, pero eso es algo que muy pronto vamos a averiguar, debido que hemos extraído el suficiente código genético para empezar los procesos de clonación, y en pocos días habremos resucitado a la especie de una civilización ya extinta. Pero no solo habíamos encontrado el cadáver, sino también una extraña placa que había visto mejores días. Poseía una transcripción en decenas de lenguas, desgraciadamente ninguna que nosotros pudiéramos comprender. Adicionalmente, la placa de transcripción se encontraba en pésimas condiciones, así que empezamos a reconstruirla para ver el mensaje completo que estaba escrito. Al igual que el cadáver, hicimos una prueba de carbono C14 a la placa y este tenía alrededor de 4 millones de años de antigüedad. Tenía un poco menos de la mitad que las ruinas, así que nuestra intriga aumentó considerablemente, y con el paso de los días más, hasta que eventualmente habíamos clonado exitosamente el cadáver misterioso, y también habíamos terminado de reconstruir la placa de transcripción. Como el jefe de investigación, decidí primero leer la transcripción y decía lo siguiente. 10 hombres es todo lo que quedó de la humanidad tras nuestra eterna lucha en contra del monstruo. Devastó ciudades, colapsó gobiernos, destruyó ecosistemas, devoró a nuestros hermanos y hermanas, todo para saciar su imparable apetito voraz. Lleva tanto tiempo en este mundo, que ya no queda nadie que aún recuerde la historia sobre el día que llegó a nuestro planeta, porque están muertos o él se los devoró. Al final solo quedamos 10 hombres en todo el planeta, el resto habían muerto, sin nada que perder y con la intención de vengar a nuestra especie. Llevamos a cabo nuestro último plan, el cual sería atraer el monstruo a las profundidades de estas minas abandonadas y encerrarlo allí, que se pudra por el resto de sus días. Perdimos a 4 hombres tratando de atraerlo a la trampa y 5 más al tratar de encerrarlo. Al final el plan funcionó, finalmente habíamos logrado derrotar al monstruo que devoró a toda la humanidad. Este ya se encontraba sumamente debilitado por los constantes ataques que había recibido durante muchísimos años. Yo fui el único que sobrevivió, pero no será por mucho tiempo. El monstruo logró herirme de gravedad, y no me queda mucho tiempo de vida. Es por ello que estoy fabricando esta placa de transcripción, con la esperanza que si algún día alguien llegara a encontrar la tumba de este horrible monstruo, bajo ningún concepto lo dejé escapar, ni mucho menos lo regrese a la vida, porque después de todo, nadie puede escapar del hambre infinita del dios zombie. Tras acabar de leer estas palabras quedé profundamente aterrado y confundido. No sabía si nuestra traducción era acertada al 100% o no. Lo que sí sabía era que no habíamos hallado el cadáver de un humano, sino de un dios zombie que poseía la suficiente capacidad como para exterminar a una civilización por su propia cuenta, y ahora teníamos a ese monstruo adentro de nuestras naves, y dichas naves habían regresado a nuestro mundo de origen, para enseñarles el primer espécimen vivo de un extraterrestre. Antes que pudiera hacer algo al respecto, múltiples alarmas comenzaron a sonar en todas las naves. Al parecer el cadáver que habíamos clonado había escapado del área de investigación, y junto con ello empezó a asesinar a toda la tripulación. Desde aquí escucho perfectamente los gritos de terror y horror de mis camaradas tratando de huir de la criatura, pero aquellos gritos no eran lo que más me perturbaban, sino eran los gritos que emitía el monstruo, los gritos de una criatura que nunca debió haber existido, ni mucho menos haber sido clonado. Ahora mi especie se encuentra adentro de las fauces del dios zombie. Acto número 4. El dios que fue clonado. ¿Qué carajos sucede allá arriba? Solicito que me den un reporte de situación de inmediato, maldita sea. Mi señora, la situación aquí arriba en la nave de investigación es peligrosa.
Tal parece que la criatura que encontramos en aquel planeta distante y luego clonamos ha vuelto a la vida. Junto con ello también ha despertado la versión clonada de dicha criatura. En estos momentos ambos monstruos están peleando y destruyendo todo a su paso. La nave está recibiendo múltiples daños graves. Hemos perdido los motores de la nave y nos encontramos cayendo directamente en nuestro planeta. No podemos hacer nada para evitar el impacto. Intentamos controlar y someter a los dos monstruos, pero no lo logramos. Para los guardias de seguridad les fue prácticamente imposible hacer algo en contra de aquellas criaturas. Es por ello que iniciamos con el proceso de autodestrucción. Para que la explosión pueda matar a ambos monstruos, no podemos dejar que lleguen con vida a la superficie de nuestro mundo. Mi señora, hasta aquí llega el informe de situación. Me tengo que dirigir a las cápsulas salvavidas, pero antes tengo que... Oh Dios mío, esas cosas llegaron a la sala de comunicación. Alerta, alerta, colisión inminente, a todo el personal evacúe lo antes posible. Repito, colisión inminente, imposible de evitar el impacto. Alerta, alerta, sobrecarga del núcleo en puntos críticos, explosión del reactor en menos de 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hace aproximadamente un par de horas, nuestra principal nave de investigación ha impactado en contra de la ciudad capital de nuestra civilización Meritria. Según las últimas palabras transmitidas por el personal de investigación de la nave, se ha descubierto que lograron encontrar a otro organismo orgánico desde otra galaxia que se encuentra a millones de años luz de distancia. Al principio se creía que era un ser nativo de aquel mundo, pero tarde que temprano, los investigadores de la nave descubrieron con horror que aquello que estaba a bordo de su nave no era un humano, sino aquello que había exterminado a su especie hace cientos de miles de años atrás. Según los cálculos, la especie humana fue extinta por aquel monstruo mucho antes que nuestra civilización Meritria existiera, dando a entender que la criatura desconocida es un ser extremadamente longevo y antiguo. Al principio los investigadores de la nave pensaron que el espécimen se encontraba completamente muerto, carente de cualquier rastro de vida. Desgraciadamente esto no fue así en lo absoluto. No sabemos cómo, pero de alguna forma aquel monstruo regresó de la muerte, o tal vez nunca estuvo muerto en primer lugar, y solo esperaba que alguien lo sacara de aquella tumba subterránea donde se encontraba encerrado, y justo eso había pasado. La criatura catalogada como el exterminador de razas había vuelto a la vida, pero no se encontraba solo. Como he dicho con anterioridad, mis investigadores en sus análisis determinaron que la criatura no poseía ningún signo de vida, y a raíz de ello, se optó por clonarlo, esto para estudiar y obtener más información sobre esa peculiar criatura. Después de todo, habíamos pasado milenios en la búsqueda de otro ser orgánico y finalmente lo habíamos encontrado, así que no íbamos a desaprovechar la oportunidad. El proceso de clonación se llevó a cabo con normalidad y según lo planeado. Tan pronto como la principal nave de investigación llegó a nuestro planeta con el ser clonado, este se despertó, rompió su área de contención y comenzó a asesinar a nuestro personal científico. Para ese momento pensamos que aún podíamos controlar la situación, pero rápidamente nos equivocamos cuando nos enteramos que el cadáver del exterminador de razas había regresado a la vida, y tan pronto como volvió, sintió la presencia de su versión clonada, lo buscó y lo confrontó. Ambos monstruos con características físicas similares empezaron a pelear e intentar asesinarse entre sí. Ya no les prestaba atención a la tripulación de la nave, no obstante mataban a la tripulación como daño colateral, resultado de su intensa y sangrienta lucha, la cual no terminó ni siquiera en el momento que la nave impactó
impacto en contra de nuestro planeta y posteriormente la nave explotó en una explosión abismal que destruyó miles de metros cuadrados de terrenos, edificios e infraestructura. Por suerte logramos evacuar a tiempo a la población, pero nuestra pesadilla apenas estaba comenzando. En esos instantes me encontraba discutiendo con mis allegados líderes de nuestra civilización sobre nuestro siguiente movimiento y qué hacer con lo sucedido, cuando nos informaron que ambos monstruos lograron sobrevivir al accidente. Se encontraban sumamente heridos, pero el exterminador de razas se curó rápidamente. Sus heridas eran fatales, pero ni eso lo detenía en seguir con vida. Mientras tanto, su versión clonada, con una cantidad casi similar de heridas, no lograba autocurarse por su cuenta, pero tan pronto como alcanzó a nuestro personal de emergencias, los cuales se encontraban revisando el área del incidente, fueron cruelmente asesinados y devorados por la criatura clonada, comiendo sus órganos, piel, cerebros, corazones, huesos, hasta sus ropas fueron devoradas por el ser clonado, el cual también fue catalogado como el clon imperfecto. Una vez que el imperfecto devoró alrededor de 20 ciudadanos meritrianos, logró recuperarse de sus fatales heridas. Tan pronto como me enteré de estos acontecimientos, ordené una evacuación total. Nadie debía interponerse en el camino de esos dos seres grotescos. Si la explosión de nuestra nave más importante y gigante no logró matarlos, entonces ninguna de nuestras armas podría hacerlo. Es por ello que adicionalmente a la orden de evacuación también agregué la orden de dejar que ambas criaturas se enfrenten entre sí. En el peor de los casos, ninguno muere. En el mejor de los casos, uno de los dos logra morirse, y solo nos quedaría lidiar con el monstruo que sobrevivió. No obstante, sabíamos que el exterminador de razas era muchísimo más fuerte que el imperfecto. Después de todo, él es el original en todo sentido y el otro, un clon defectuoso. Si el exterminador de razas salía victorioso, entonces tendríamos serios problemas. Es por ello que decidimos hacer una alianza no oficial con el imperfecto, y ayudarlo a matar al monstruo original. Le ayudaríamos dándoles cadáveres de nuestros ciudadanos o prisioneros condenados a muerte para que se cure sus heridas y pueda seguir peleando. También le brindaremos apoyo militar meritriano para debilitar al exterminador de razas y pueda ser asesinado. Teniendo este plan en mente, nos pusimos en marcha, y al mismo tiempo, el monstruo original y la criatura clonada reanudaron su pelea, destruyendo toda la ciudad en el proceso. Sin importar que tanto daño se hiciera mutuamente, ninguno cedía en lo absoluto. Parecían ser dos muros impenetrables. La sangre, la carne, los huesos y los órganos salían disparados en diferentes direcciones mientras ambos monstruos combatían sin parar. Si uno le arrancaba el brazo al otro, este respondía rompiéndole el cráneo. Si el otro respondía sacándole la columna vertebral de su cuerpo, este respondía descuartizándolo por la mitad. Segundo a segundo la intensa y sanguinaria batalla crecía. No sabíamos si las criaturas podían sentir dolor, pero si fuera así, entonces no les importaba sentir los castigos y las torturas más fuertes sobre sus cuerpos. Mientras la pelea crecía, tanto la criatura original y la clonada comenzaban a mutar sus cuerpos. Pese a ser teóricamente iguales, las mutaciones en sus cuerpos eran diferentes. Parecía ser que se estaban adaptando al frenético y visceral estilo pelea de su oponente, es decir, ambos monstruos estaban evolucionando para derrotar al otro, y fue así que la pelea continuó. No fueron horas, ni días, sino semanas enteras donde ambas criaturas parecían estar encerrados en un ciclo interminable de sangre y vísceras. Su batalla destruyó por completo nuestra ciudad capital, contaminaron el medio ambiente, aire, tierra y la vegetación. Descubrimos que ambos monstruos emiten un desconocido tipo de virus mediante el aire, su sangre y la carne, es decir, mientras pelean, están contagiando a todo nuestro planeta y dicha enfermedad es imparable. Sabiendo esto, decidimos apoyar más en la lucha y matar de una vez por todas al exterminador de razas, el cual era el más peligroso, así que lo atacamos con todo con lo que teníamos: armas químicas, de plasma, misiles, biológicas, fuego constante de armas de alto calibre y cientos de explosiones sin parar durante 30 días seguidos, hasta que finalmente este cayó derrotado en el suelo. El imperfecto aprovechó la oportunidad y comenzó a devorarlo rápidamente
rápidamente para así acabar con su vida de una buena vez por todas, pero tan pronto como se comió una parte del original, este extendió uno de sus brazos en el cielo, y de repente un enorme tentáculo metálico apareció mediante un portal cerca de su posición, el cual impactó por completo en el cuerpo del imperfecto, dejándolo gravemente herido. El original bajó su mano, y el misterioso tentáculo desapareció de la escena. Cuando esto sucedió nadie podría creer lo sucedido. ¿De dónde apareció ese tentáculo? Lo invocó el exterminador de razas. ¿A quién le pertenece ese tentáculo? Y sobre todo, ¿qué carajos es exactamente el original? Pero mis preguntas estaban lejos de ser respondidas cuando nos dimos cuenta que la situación se había volteado. Ahora el original se encontraba de pie, mientras el imperfecto estaba herido en el suelo. Intentamos ayudarlo lanzándole cadáveres para que devore y se cure, pero el original volvió a alzar su mano, y aquel tentáculo volvió a aparecer destruyendo nuestras naves en un instante. Ese monstruo que parecía guiarse por instinto ahora parece ser la criatura más inteligente y astuta que hemos visto. Debajo de esa piel muerta que se guía por instintos primitivos, se encuentra un monstruo que sabe cómo defenderse y no se deja intimidar por nadie. El original se acercó al imperfecto y con una expresión de asco y repugnancia, pero sobre todo de soberbia, devoró a su versión clonada, el cual ya no podía dar pelea en lo absoluto. Devoró cada pedazo del imperfecto hasta que no quedó nada, ni una sola gota de sangre. Ahora ya sabíamos quién sería el ganador de aquella sanguinaria batalla, pero pese a mis adentros, ordené el ataque directo en contra del exterminador de razas. Debíamos detenerlo antes que nos asesine y devore a todos. No sé si ganaremos, pero si alguien encuentra esta nota, solo les quiero decir que nunca se enfrenten a ese maldito monstruo, porque ni siquiera una versión clonada de sí mismo fue capaz de vencerlo. No sé si existe un dios, pero algo me dice que lo tengo enfrente de mí, y me quiere devorar. Mierda, me volvieron a destrozar el cerebro estos malditos alienígenas de porquería, pero gracias a ello, regresé otra vez a este limbo existencial, así que tengo unos minutos de lucidez, mientras mi cuerpo comienza a regenerar nuevamente mi cerebro y regreso a ser una vez más, aquella abominación imparable que es capaz de matar y devorar a cualquier tipo de ser viviente en su camino. Bueno, ya empiezo a sentir como mi cerebro regresa a la normalidad, pero antes que suceda eso, debo pensar claramente en lo que debo hacer. No puedo seguir ciegamente este camino. Estoy harto de no tener ninguna clase de control sobre mi propio cuerpo, pero desgraciadamente no puedo hacer mucho al respecto. Donde sea que viaje, empiezo a devorar de forma indiscriminada a cualquier tipo de ser viviente y sin importar los esfuerzos de aquellos que me enfrentan, al final, acaban siendo reducidos a un montón de carne muerta que devoro desesperadamente, porque esa es mi nueva naturaleza, pero, muy pronto todo acabará. Después que mi cerebro regrese a la normalidad y reanude mi carnicería en contra de esta pobre civilización alienígena, continuaré mi viaje y mientras tanto, pensaré en la forma de liberar mi mente de esta prisión de carne. Oh vaya, al parecer se me acabó el tiempo. Lástima por aquellos que estén cerca de mí, porque es hora que los devore. Tengo demasiada hambre, que ni los huesos quedarán cuanto acabe con ustedes. Acto número 5. El fin del dios zombie. Capítulo 1. El fin del principio de la humanidad. Esta historia empieza al igual que las demás, desde el punto de quiebre de nuestra sociedad y las consecuencias que llegaron tras todo esto. Mi mundo, al igual que muchos otros, han pasado por una enorme cantidad de eventos, tanto políticos, ambientales, sociales y hasta destructivos. Pese a las consecuencias de dichos sucesos, aún así, la humanidad siempre encontró la forma de salir adelante y prosperar de la mejor manera posible. Durante el paso del inevitable transcurso del tiempo, muchas vidas humanas y de animales se perdieron. Junto con ello, países fueron destruidos, otros desaparecieron, otros más llegaron a ocupar su lugar y al final, aquel mundo que solías conocer, dejó de existir.
porque ahora todo es diferente, debido a que en algún punto de la historia de la humanidad, nos percatamos que no podríamos seguir con aquel camino de autodestrucción que llevábamos recorriendo durante muchísimos años. Así que tras milenios de batallas sangrientas, violentas y crueles entre los gobiernos de los países, al finalizar, las pocas naciones que habían logrado sobrevivir, habían decidido no seguir con este ciclo de violencia sin sentido, donde al final, no habría ningún ganador, porque solo quedaría un mundo totalmente arruinado, así que tras firmar un tratado de paz entre los pocos países que quedaban, decidieron hacer un intento desesperado para preservar la vida de todos los seres vivientes de nuestro planeta. Fue entonces que en el milenio 10 de la humanidad, fue el periodo histórico que fundamos un solo gobierno unido para así encaminar a la humanidad en favor a un mejor futuro para todos, y pese a lo irracional y desquiciado que pueda llegar a sonar esta idea, resultó ser todo un éxito. En cuestión de pocos siglos, logramos consolidar una o quizás la mejor civilización humana que jamás haya existido en nuestro planeta. Logramos reparar aquel mundo que hace algunos milenios atrás creíamos que estaba al borde del colapso, y al final nuestro mundo consiguió aquello que siempre deseó, vivir y prosperar de la mejor manera posible hasta que la muerte viniera a reclamar nuestras almas. Las cosas siguieron avanzando para nuestro planeta, hasta que llegamos al milenio 20 de la humanidad, exactamente el año de 20.223. Para este momento, la humanidad se encuentra en su máximo punto tecnológico, social y político. Aquellas barreras que limitaban a la antigua humanidad, aquí ya no existen y todo se hace en favor para nuestro futuro como especie. Las enfermedades genéticas, virales, hereditarias y otros padecimientos más, fueron totalmente erradicados de nuestro planeta, pero desgraciadamente todo lo bueno, tiene un fin y para nuestra desgracia, fue lo que sucedió, debido a que un día y sin previo aviso alguno comenzaron a aparecer en el interior de nuestro planeta, esos asquerosos monstruos. No sabemos qué sucedió exactamente, no fue un virus de nuestro planeta o del espacio, una bacteria, un hongo, una mutación horrible en los seres humanos ni menos alguna manipulación genética. Lo único que sabemos es que se trata de una enfermedad de origen desconocido, porque en aquel trágico día aparecieron miles de monstruos de manera simultánea y de forma repentina en algún punto del océano Pacífico. Esas criaturas parecen estar conformadas por miles de millones de cadáveres de seres humanos y de animales putrefactos. Pese a sus asquerosos y repulsivos aspectos, de los monstruos han demostrado tener una gran inteligencia. Adicionalmente son bastante gigantescos, pesados y descomunalmente violentos. Estas criaturas, en el momento que llegaron a las costas con civilización y población humana, comenzaron a atacar, destruir y devorarnos sin ningún tipo de piedad y misericordia alguna. Por algún extraño motivo que desconocemos, los monstruos con cuerpos descomunalmente gigantescos empezaron a liberar millones de criaturas muchísimo más pequeñas a comparación de estos titanes monstruos, pero seguían siendo sumamente violentos y carnívoros, matando y comiendo a cualquier ser viviente que se encuentre a su paso, y también consumiendo la flora y fauna de los ecosistemas. Pero no dejaríamos que estas abominaciones sigan cometiendo más genocidios en contra de nuestra especie, así que enviamos a miles de soldados con lo último en tecnología en armamentística, y también estarían acompañados por enormes naves de combate, para así acabar y exterminar por completo a estos monstruos. Tras muchas horas de combate y tras perder alrededor del 30% del personal militar que enviamos a combatir y haber destruido miles de hectáreas para acabar con esta horda de monstruos, al final logramos acabar con la amenaza, pero tan pronto como ganamos, nos dimos cuenta que esto estaría lejos de acabar, porque en otra parte del mundo comenzaron a aparecer más de estos monstruos titánicos y parecían tener blindaje en casi todo su cuerpo. ¿Cómo es posible que hayan aparecido en otra parte del mundo sin que nos hubiéramos dado cuenta desde antes? Y sobre todo, ¿de dónde carajos sacaron esas armaduras blindadas? Porque al parecer se están comenzando a adaptar al combate.
Pero si las primeras horas que estas criaturas empezaron estas oleadas de carnicerías sangrientas en contra de nosotros, logramos registrar que perdimos cerca de 8 millones de personas, entre ellos, civiles inocentes y personal militar. Entonces si esta segunda oleada de monstruos es peor que la anterior, entonces eso significa que perderemos muchísimas más vidas humanas a comparación de las 8 millones. Es por ello que optamos por tomar las medidas necesarias para acabar con esta plaga de criaturas sedientas de carne humana, así que calculamos la ruta de viaje de estos monstruos y una vez que dimos la orden de evacuación general a todos los habitantes de las zonas, es entonces que iniciamos la segunda parte del plan, la cual consistía en atacar a los monstruos titánicos, pero no sería con artillería pesada, ni menos con las primitivas armas de la antigua humanidad, como por ejemplo, bombas nucleares. Por supuesto que no. En vez de eso, decidimos desplegar y utilizar una tecnología que esté a la par que estos monstruos, así que como dice esa vieja frase, para enfrentar a los monstruos, debemos crear a nuestros propios monstruos. Es por ello que desplegamos a decenas de máquinas robóticas conocidos como mechas. Estas antiguamente se habían diseñado para combatir en las guerras del pasado, exactamente entre el milenio 4 al milenio 7 de la humanidad, y al concluir las guerras se preservaron y se mejoraron con el objetivo de defender a la humanidad algún día en el futuro de un enemigo colosal, y ese día había llegado. Mientras que nuestros mechas se encontraban peleando contra cientos de estos monstruos titánicos con armaduras, desgraciadamente nos percatamos que en otras partes del mundo, miles de millones de monstruos habían emergido de los océanos y empezaron a atacar y destruir todo a su paso, pero estos monstruos no eran como los titánicos, sino que son como muertos vivientes. Me parece que ese es el término adecuado para ellos, porque parecían ser cadáveres reanimados de alguna manera. Estos sabían exactamente a dónde ir y qué hacer para llegar a las poblaciones humanas, pero sea lo que sean, al final de cuentas siguen siendo monstruos y debíamos acabar con ellos, así que a sabiendas que estas enormes oleadas de muertos vivientes estaban atacando en diferentes partes del mundo de manera simultánea y que no podríamos salvar a todas esas personas, decidimos desgraciadamente sacrificarlas en un intento por acabar con estas hordas de muertos vivientes, y para ello utilizamos una de nuestras mejores tecnologías armamentísticas que tenemos disponible. Consiste en lanzar un poderoso y potente rayo que se encuentra instalado en muchísimos satélites que habitan en la atmósfera de nuestro planeta. Esta arma es capaz de destruir y quemar a cualquier tipo de ser viviente o edificación en cuestión de pocos minutos. Con toda la tristeza de nuestras almas y corazones, concedimos el permiso de usar estas armas satelitales en contra de nuestra gente para acabar con las hordas de muertos vivientes, y una vez que cayeron los primeros ataques de los satélites e hicieron contacto en contra de los muertos vivientes y de nuestra gente, sabíamos que ya no había retorno alguno. Fueron largas horas de uso continuo de estas armas, y cada minuto que pasaba, se sentía eterno, y con ello también crecía la tristeza en nuestros corazones al saber que le quitamos la vida a millones de seres humanos, a nuestra gente, a las personas que juramos defender y proteger a cualquier costo, y ahora eran nada más y nada menos que cenizas, tras acabar de usar los rayos de los satélites. Fue en ese momento que finalmente vimos aquel desolado panorama que hicimos nosotros mismos. Las vidas humanas y de animales que perdimos fueron prácticamente incalculables. Perdimos miles de kilómetros de zonas habitables, hicimos pedazos a decenas de ecosistemas y contaminamos de forma irreparable al medio ambiente de nuestro planeta, todo con el propósito de acabar con estos malditos monstruos. Pero una vez más, la mala suerte había llegado a nuestra puerta y nos percatamos que el sacrificio de millones de personas fueron completamente en vano, porque más hordas de muertos vivientes emergían de los océanos y junto con ellos, iban acompañados por miles de esos monstruos titánicos. Este sería el grupo de abominaciones más grande que hemos tenido que lidiar. Aún así, saber el por qué estos monstruos seguían apareciendo y por qué nos atacaban y devoraban de
formas muy violentas. Fue en ese momento que en un acto de furia ciega e ira empezamos a usar los satélites para diezmar a las hordas, pero tan pronto como matábamos a millones de esos monstruos, tan pronto salían más y más de los océanos, pese a nuestros esfuerzos y a las victorias que nos daban los mechas de combate. Era cuestión de poco tiempo para que los muertos vivientes nos superaran en número, y pese a tener más mundos colonizados a lo largo del sistema solar, pero nada nos garantizaba que no iban a aparecer en los otros mundos humanos, así que decidimos acabar con la infección zombie aquí mismo en nuestro planeta Tierra, y fue así que los combatimos durante 20 largos años, y pese a nuestros esfuerzos cada vez más y más, nos resultaba difícil detener a la horda de monstruos. Fue entonces que miré al cielo y le recé a Dios, que si existía, ¿por qué dejaba que nos pasara esto? Pese a la cruel historia que tuvo la humanidad durante mucho tiempo, aún así demostramos haber cambiado para bien, que podríamos ser mejores que antes, y que no es nada justo el cruel castigo que teníamos en nuestros hombros en estos momentos. Pero, desgraciadamente, algo en el cielo escuchó mis plegarias, y fue en ese momento cuando la situación se salió totalmente de control, porque desde los cielos oscuros de la noche, algo brilló tan fuerte que logró iluminar el cielo nocturno durante al menos 15 segundos, y desde aquel extraño y misterioso brillo, descendió desde los cielos un extraño hombre. Este no parecía tener ninguna característica facial. Eso significa que no tenía boca, ni nariz, ni ojos, ni orejas, ni cabello. Aquella extraña y bizarra persona tiene puesto una vestimenta bastante peculiar. Parecían ser que usaba un traje de gala, pero a más detalle, parecía que no usaba ninguna vestimenta, sino que su piel se asemejaba a algún tipo de traje de gala. Esta misteriosa persona había caído justo en medio de un combate en contra de la humanidad y de los monstruos. Al darnos cuenta de esto, intentábamos mandar a su posición un equipo de extracción para sacarlo antes que los muertos vivientes lo devoren vivo, pero nuestras miradas de preocupación rápidamente se transformaron de horror al mirar que aquel extraño hombre empezó a abrir su boca y enseñó sus enormes y tétricos dientes. Su boca parecía haber sido abierta a la fuerza, porque empezó a brotar grandes cantidades de sangre, y tan pronto como se percató de la presencia de los muertos vivientes, los empezó a devorar. Todos nos quedamos sorprendidos y hasta los muertos vivientes se quedaron confundidos y en shock al ver a aquel misterioso hombre matando, descuartizando y pulverizado a decenas de muertos vivientes a su paso, para posteriormente devorarlos con muchísima malicia y lujuria. Pero no solo se conformó con la carne de los monstruos, sino también quería nuestra carne humana, así que de manera sádica y totalmente discriminada, empezó a atacar y devorar tanto a los humanos como a los muertos vivientes. Para este punto los monstruos empezaron a concentrar sus fuerzas y sus hordas en contra de aquel extraño hombre para acabar con su vida. Por nuestra parte dimos la retirada total. No podríamos hacerle frente a dos enemigos al mismo tiempo, pero en el lapso de unas pocas horas, nos dimos cuenta de un terrible y asombroso acontecimiento. Aquel hombre había logrado matar y devorar a todos los muertos vivientes del campo de batalla. Mató y devoró hasta el último de ellos. Hasta se devoró los cadáveres de los monstruos titánicos, y aún así parecía que no se encontraba satisfecho. Lo sabemos porque empezó a caminar hacia nuestras ciudades humanas en la búsqueda de más carne para devorar. Para este punto aquel hombre había sufrido una severa y horrible transformación. Ahora ya no parecía ser un hombre, sino ahora tenían un aspecto muchísimo más grotesco y asqueroso, más que los propios muertos vivientes, porque de su espalda le han crecido decenas de brazos y tentáculos. Su cara se encontraba llena de sangre y vísceras. En sus brazos principales le crecieron garras, y ha crecido de tamaño. Ahora mide alrededor de unos 6 metros de altura. Esta nueva criatura se abrió camino hacia la fuente de carne más cercana, pero en su trayecto se encontró con una nueva oleada de muertos vivientes. Esta era muchísimo más grande que la noche anterior, pero en cuestión de pocas horas, los zombies cayeron ante él.
Y ahora esta criatura que hemos bautizado como el dios zombie había logrado derrotar una vez más a los muertos vivientes, así que a sabiendas que este enemigo es más peligroso que los muertos vivientes, decidimos empezar a atacarlo, para así acabar con su infame vida, así que lo primero que hicimos fue atacarlo con los satélites, pero tan pronto como el primer ataque hizo contactó con el cuerpo del dios zombie, nos dimos cuenta que es extremadamente resistente, así que lo atacamos con varios ataques de satélites, pero ni así parecía sufrir daño alguno. En nuestra desesperación empezamos a atacarlo con todos los satélites y nada resultó. El dios zombie se quedó totalmente quieto a recibir los ataques y parecía que ninguno le hizo daño, así que siguió avanzando hasta que finalmente llegó a una ciudad humana, y pese a nuestros esfuerzos por evacuar a todas las personas, al final tuvimos que dar orden de retirada, porque sabíamos perfectamente que no éramos capaces de detenerlo, y dejamos a muchísimas personas atrapadas en la ciudad con el dios zombie. Y como era de esperarse, asesinó a todos y cada uno de los habitantes y los devoró aún estando vivos o muertos, y ahora su cuerpo había crecido aún más y con ello quizás su apetito. Y así transcurrieron los días, el dios zombie devoraba tanto humanos como muertos vivientes por igual. Sin importar en dónde estuviéramos, él nos encontraba y nos devoraba, hasta incluso llegó un punto que logró limpiar el espacio terrestre de muertos vivientes porque a todos se los devoró, e incluso fue hacia los océanos, a esperar que más monstruos aparecieran para seguir matando y devorando. Absolutamente nadie podría salvarse de su interminable y aterradora carnicería. La situación es tan crítica que nos planteamos la idea de abandonar el planeta y dejar al dios zombie aquí e irnos a los otros mundos humanos. Pero, ¿qué pasaría si no siguiera? Si encuentra la forma de llegar a los otros planetas colonizados para seguirnos devorando hasta extinguir completamente a la humanidad entera. Una idea sumamente aterradora y triste, saber que es tu destino ser devorado sí o sí, pero mis pensamientos se desvanecieron en el momento que algunos muertos vivientes habían logrado entrar en la sala de guerra. No sé cómo lograron entrar dentro de la ciudad principal, ni menos para llegar a la sala donde me encuentro yo y los demás líderes del gobierno de la Tierra, pero antes de suponer lo peor, uno de los muertos vivientes empezó a hablar y dijo lo siguiente. No disparen, escuchen. Dejen que los lleve a salvo hasta el enemigo. Solo ustedes pueden parar lo que él inició. Tras acabar de hablar, todos los presentes intercambiamos miradas. No podríamos dar fe a lo que nuestros ojos y oídos habían acabado de escuchar y observar, porque al parecer el líder de los muertos vivientes es un monstruo que se denomina a sí mismo como el Rey y es capaz de crear una mente colmena con todas sus creaciones vivientes. Por ende significa que sabe perfectamente el peligro del dios zombie porque experimentó en primera persona el terror de combatirlo, así que nos propuso una tregua, porque ambos bandos sabemos que por nuestra cuenta, no seríamos capaces de matar a este dios carnívoro, pero juntos quizás sí, tal vez haya una esperanza de acabar con este monstruo que parece Dios, porque si no nos unimos, al final tanto la humanidad como los muertos vivientes, vamos a acabar siendo exterminados hasta la extinción, así que tras reflexionar con los demás líderes, tomamos la decisión de unir fuerzas con los muertos vivientes que alguna vez fueron enemigos, ahora serían aliados y pelearemos codo a codo para matar de una buena vez con el dios zombie. Capítulo 4. Si la humanidad desea vivir un día más, entonces Dios debe morir definitivamente.
Tras la aparición del Rey de los Muertos Vivientes dentro de la sala de guerra, y posteriormente este mismo propuso una alianza entre la humanidad de la Tierra y los muertos vivientes, fue entonces que aceptamos la idea de unir nuestras fuerzas para así matar de una buena vez por todas a la entidad conocida como el Dios Zombie. Así que tras sellar el pacto de la alianza, empezamos la planificación del plan para asesinar al Dios Zombie. En primeras instancias nos dimos cuenta que es prácticamente imposible matar a Dios solamente usando la fuerza bruta, si bien el daño que le hemos provocado en múltiples ocasiones ha sido altamente letal, aún así este parece tener una gran resistencia hacia el daño que puede recibir, pero lo más aterrador sería que sin importar qué tan dañado esté su cuerpo, este se vuelve a regenerar usando la carne de otros seres vivientes. Fue así que todos los presentes en la sala de guerra tuvimos la misma idea, y esa era deshacernos temporal o permanentemente de la regeneración del Dios Zombie. Si logramos quitarle dicha habilidad regenerativa, sin duda alguna sería un poco más fácil asesinarlo, pero la pregunta que todos nos hicimos fue la siguiente: ¿cómo lograremos eliminarla? Pero antes que pudiéramos tan siquiera plantear una idea lógica y coherente sobre cómo resolver esta problemática, fuimos interrumpidos ante una transmisión por los miembros de los consejeros de las otras humanidades. Estos habían tenido varias sesiones anteriores, sobre las cuales hablaron y discutieron sobre la situación del planeta Tierra y sobre todo la amenaza latente del Dios Zombie. Al final decidieron dar un ultimátum al gobierno de la Tierra, el cual consistía que tenemos 14 días para hallar la forma de matar definitivamente al Dios Zombie, y adicionalmente también debemos exterminar a los muertos vivientes existentes del planeta, para así limpiar de toda amenaza a nuestra Tierra Madre. Pero los consejeros también nos dijeron que si al terminar el plazo de los 14 días terrestres, y si para ese punto no hemos logrado cumplir ninguno de los dos objetivos, entonces los gobiernos de las otras humanidades darán inicio al plan de emergencia llamado Catástrofe, el cual consiste básicamente en extraer una gigantesca masa rocosa de algún planeta inhabitado del sistema solar y posteriormente transportarlo directamente hacia el planeta Tierra y dejarlo caer, para así causar la extinción masiva de todos los seres vivientes del mundo. Así de esta manera se garantiza las muertes tanto del Dios Zombie como de las hordas infinitas de muertos vivientes. Una vez que los consejeros acabaron de hablar y finalizaron la transmisión, todos los presentes dentro de la sala de guerra nos quedamos catatónicos y sin palabras. Es increíble que nuestra propia especie piensen en abandonarnos y destruir al planeta que les dio la vida, pero las cartas ya están presentes sobre la mesa y no hay nada que podamos hacer al respecto, así que sin perder el tiempo, invertimos todo nuestro tiempo y recursos en encontrar la manera de eliminar al Dios Zombie de una buena vez por todas, y para ello, primero debemos de confrontar su habilidad de regeneración. Varias ideas se lanzaron hacia la mesa, pero ninguna acababa de convencer a nadie hasta que eventualmente el Rey de los Muertos Vivientes habló y dijo lo siguiente: si la habilidad curativa del Dios Zombie depende de la biomasa de los seres vivos que llega a devorar, entonces ¿qué pasaría si llegara a comer carne infectada por una bacteria o virus que le dificulte o niegue su habilidad curativa? Gracias a las palabras del Rey de los Muertos Vivientes, fue así que tuve una brillante idea, y fue la de utilizar a la antigua pero extremadamente peligrosa bacteria llamada Fascitis necrosante, pero comúnmente se le conoce como la bacteria devora carne. Si llegamos a utilizar dicha bacteria en contra del Dios Zombie, entonces podemos restringir no solamente su regeneración, sino también podemos debilitar su cuerpo hasta que eventualmente éste se encuentre en un estado tan débil a causa de la bacteria Fascitis necrosante, y así tener una mínima posibilidad de matarlo definitivamente. Sin perder más tiempo, empezamos a desarrollar una versión mejorada de la Fascitis necrosante, para así acelerar los síntomas y las consecuencias graves de la bacteria hacia su huésped. El tiempo es escaso, pero ahora que teníamos un plan sólido, solo quedaba a esperar que funcione. Pero si logramos matar al Dios Zombie, también debemos matar a los muertos vivientes y al Rey. Quizás debo de pensar en algún plan de contingencia para eso. Capítulo 5.
El nacimiento del ser perfecto. Pero mientras nosotros estábamos desarrollando el plan para matar al dios zombie, este mismo se encontraba enfocado en sus propios asuntos, pese a tener la vigilancia satelital para vigilar y tener localizado al dios zombie en todo momento. Aún así este podría evadir el sistema de vigilancia y desaparecer totalmente de nuestra vista. Fue entonces que el dios zombie aprovechó la poca actividad de nuestro ejército humano y comenzó a poner en marcha su bizarro y retorcido plan, el cual consistía en reunir toda la biomasa muerta del planeta, ya sea cadáveres humanos, muertos vivientes, monstruos, y animales de todos los ecosistemas. Básicamente el dios zombie busca juntar todos los cadáveres existentes del planeta y usar su biomasa muerta para la creación de algo sumamente terrorífico y sobre todo peligroso, pero no sabíamos qué sería aquello exactamente, pero lo que sí sabíamos era que su forma principal se asemeja muchísimo a un capullo, como de las mariposas, pero hasta donde sabemos este tiene tres características únicas. La primera sería que el capullo está conformado por miles de millones de cadáveres. La biomasa muerta había sido utilizada para la creación y protección de aquello desconocido. La segunda sería que este capullo tiene un tamaño sumamente colosal, es tan grande como el equivalente a 150 campos de fútbol. La tercera y la última sería que aquel capullo empezó a emitir sonidos de latidos, como si fueran los latidos de un corazón, pero sumamente enorme. Los latidos se podrían escuchar cuanto menos a unos 650 kilómetros a la redonda. Debido a la naturaleza desconocida del capullo, fue que se le nombró oficialmente como el corazón del mundo. Así que una vez que el dios zombie acabó la creación inicial del corazón del mundo, este no perdió ni un solo segundo y empezó a usar la poca biomasa muerta que tenía a su disposición para crear algo casi tan terrorífico y abominable como el corazón del mundo, y este fue la creación de unos monstruos especiales. A diferencia de las abominaciones que hemos enfrentado anteriormente, estas fueron diseñadas para cazar tanto a los seres humanos así como a los muertos vivientes. Estas criaturas habían sido adaptadas por el dios zombie y su vasto conocimiento sobre nosotros, así que básicamente había creado a los cazadores definitivos de la humanidad. Estas mismas criaturas empezaron por terraformar todo el espacio terrestre y marítimo que había sido abandonado desde hace muchísimo tiempo, para así contaminar de manera irreparable al medio ambiente, pero eso no sería la peor consecuencia de esta acción, porque el principal objetivo de terraformar e infectar al planeta, es en convertir en monstruos a cualquier ser viviente que entre en contacto con el entorno infectado, para así asesinar cualquier rastro de vida inteligente o primitiva. Sin duda alguna un plan sumamente maquiavélico en todos los sentidos. Mientras ocurría estos acontecimientos, la humanidad había logrado desarrollar la versión mejorada del virus devora carne, pero para llevar a cabo esto, se necesitó de alrededor de 9 días de investigación, así dejándonos con tan solo 5 días para acabar con la vida del dios zombie y también para exterminar a su ejército de monstruos abominables. Sin perder más tiempo, empezamos a llevar a cabo el plan. En primera instancia debíamos suministrar la bacteria Fascitis necrosante a una gran cantidad de muertos vivientes, ya que estos servirán como señuelos. Una vez que el dios zombie empiece a devorarlos, este se infectará del virus devora carne. Y sin importar a cuál muerto viviente llegue a devorar, todos estos estarán completamente infectados por dicha bacteria. Una vez que confirmamos la infección del Fascitis necrosante dentro del cuerpo del dios zombie, es entonces que empezará la parte más importante y crítica de todo el plan, y sería rematar al dios zombie antes que logre contrarrestar la bacteria devora carne. Así que una vez teniendo listo todos los preparativos del plan de acción, procedimos a viajar hacia la ubicación del corazón del mundo,
debido a que sin importar las circunstancias, el dios zombie vendrán personalmente a defender a su apreciada y asquerosa creación, pero nosotros estamos listos para cualquier situación que aparezca. Para esto, se desplegaron decenas de mechas y naves de combate, se envió alrededor del 40% del ejército humano restante, se desplegó al mejor equipo de asalto especial y sobre todo, nos acompañan miles de millones de muertos vivientes totalmente infectados de la bacteria devora carne. Si este plan llegara a fallar, definitivamente sería el fin de la humanidad en el planeta Tierra, y daría inicio al reinado de terror absoluto del dios zombie. Capítulo 6. La humanidad y el dios zombie. Tras avistar desde la distancia la presencia del corazón del mundo, empezamos a notar una fuerte presencia defensiva. El corazón había sido totalmente rodeado por las asquerosas y tétricas creaciones de Dios. Estos serían la defensa real del corazón del mundo, pero lo más sorprendente del asunto fue ver al dios zombie sentado por encima del corazón del mundo, mientras este tenía su vista fijada hacia nosotros. Pero lo más aterrador fue que pensé que nos estaba esperando. Quizás sea cierto, para así acabar de una vez esta guerra, la cual había logrado desgastar a los dos bandos, pero sobre todo más a la humanidad. Así que di la orden de utilizar las armas satelitales para destruir completamente el corazón del mundo. Aquella creación del dios zombie sería destruida enfrente de sus ojos, y no podría hacer nada al respecto. Fue entonces que al menos 15 satélites se alinearon en una sola ubicación en la atmósfera y empezaron a disparar a diestra y siniestra en contra del corazón del mundo. El nivel de destrucción que provoca a los satélites es tan violenta y drástica que empezó a destruir todo alrededor del corazón, pero este último no se destruía, pese a estar sometido por la destrucción masiva de los satélites. Aún así el corazón no parecía sufrir grandes daños. Fue entonces que comprendí, el dios zombie también utilizó su propia carne para la creación del corazón, y si estoy en lo correcto, entonces las armas satelitales no le harían ningún daño, debido a que el dios zombie es casi inmune al daño de los satélites. Cuando me percaté de estos detalles, ordené el cese del fuego de las armas satelitales hacia el corazón del mundo, pero desgraciadamente fue demasiado tarde, por el uso constante de las armas satelitales. Estas habían perdido demasiada energía y ahora teníamos que esperar a que recargaran antes de seguir usándolas. Así que a sabiendas que las armas satelitales estaban fuera de servicio y no teníamos ninguna posibilidad de destruir el corazón del mundo desde la distancia, fue entonces que di la orden de desplegar a todas las fuerzas de combate, tanto los mechas, las naves de combate, el ejército humano y los millones de muertos vivientes ahora entrarían en acción. A su vez el ejército de monstruos del dios zombie también empezaron a moverse para atacar y asesinar a nuestras fuerzas de asalto. Una vez estando en el campo de batalla, los mechas empezaron a combatir salvajemente contra los monstruos titánicos que había creado el dios zombie a partir de los restos de mechas caídos en combate y fusionados con biomasa muerta. Todo un espectáculo de horribles abominaciones vivientes. Por otras partes del campo de batalla, el ejército y las naves de combate se encontraban diezmando a las hordas de monstruos, mientras que los muertos vivientes se abrían paso desesperadamente entre las filas de las abominaciones para así llegar hacia el dios zombie y este los devorará, pero en el camino fueron atacados y devorados por las abominaciones de Dios. Pero tal y como se esperaba, la bacteria Fascitis necrosante empezó a descomponer y a devorar de una forma realmente acelerada la carne de los monstruos. El virus devora carne había sido un rotundo éxito y lo único que faltaría sería que el dios zombie se infecte, pero mientras los muertos vivientes intentaban llegar hacia el dios zombie, otro grupo había logrado llegar hacia la cima del corazón del mundo, donde se encontraba Dios. Este quedó sorprendido al ver a estos seres humanos, pero algo en ellos lucía muy diferentes al resto, y es debido a que estos son los seres humanos más fuertes que han existido a lo largo de la historia humana, y sobre todo porque tienen el mejor equipo y armamento, especialmente fabricados a pedido para herir de gravedad o para matar al dios zombie si es posible.
El armamento que poseen estos individuos son los siguientes: un traje experimental de combate, diseñados para brindar al portador de una enorme fuerza y agilidad, gracias a las turbinas de energía que se encuentran ubicadas en diferentes partes del traje, así como de un ambiente libre de aire del exterior. Para así evitar la contaminación interna del traje, también posee un avanzado sistema de inteligencia artificial la cual le permite tener una mejor adaptación en el combate, y por último posee cañones de plasma en las dos palmas de las manos, y posee cuchillas de alrededor de 90 centímetros de largo en los codos del traje, principalmente fabricados para combatir a corta distancia. Con estas características deberían ser suficiente para causar graves daños al cuerpo del dios zombie, y eso exactamente fue lo que pasó. Tras varios minutos de intenso combate y pese al estilo de combate violento y volátil del dios zombie, este logró desgraciadamente matar a un par de miembros del equipo especial de combate, pero había pagado un precio realmente caro, y este fue que había perdido la mitad del rostro, un brazo entero y sobre todo tenía alrededor del 80% del cuerpo quemado gracias a las armas de plasma de los trajes. El dios zombie, al presenciar el daño fatal que había recibido, decidió postergar la muerte del último integrante del equipo especial y se fue a devorar a los muertos vivientes que habían logrado llegar hacia el corazón del mundo, sin dudar ni un solo segundo ni saber lo que pasaría a continuación. El dios zombie devoró a decenas de miles de muertos vivientes en cuestión de pocos minutos, pero algo estaba ocurriendo en su interior y gracias a la desesperación de devorar carne lo antes posible, no se percató que había consumido millones de kilos de carne infectada por la bacteria Fascitis necrosante, la cual empezó a hacerle efecto y comenzó a devorar al dios zombie desde su interior. Este, hundido en su desesperación absoluta, intentó separar la carne infectada de su cuerpo, pero ya era demasiado tarde. La bacteria devora carne había logrado infectar todo su cuerpo, pero el dios zombie no es un ser estúpido, claro que no. Pensó que si los muertos vivientes están infectados, entonces los humanos que combatió deberían estar limpios. Fue así que el dios zombie regresó a la cima del corazón del mundo y empezó a devorar los cadáveres del equipo especial, pero tan pronto como empezó a comer, se percató que estos igualmente estaban infectados, y el detalle fue que todo este tiempo había sido ese el plan, no darle ninguna posibilidad al dios zombie de consumir carne sana, pero la cereza del plan apenas iba a entrar en escena y fue que el dios zombie se acercó al último miembro aún con vida del equipo especial para asegurarse si estaba en una buena condición para devorarlo o no, pero tan pronto como se acercó lo suficiente, el humano se quitó el casco de su traje y dijo lo siguiente: ¿De verdad creíste que nuestro plan únicamente consistía en darte carne infectada y esperar a que te mueras? Claro que no, el plan fue debilitarte lo suficiente como para matarte posteriormente con un solo movimiento, y pese a las adversidades que eres capaz de soportar, aún así, ni siquiera tú serías capaz de sobrevivir a esto. En mi interior se implantó una pequeña pero extremadamente peligrosa bomba, pero esta no es como las anteriores. No es nuclear ni de energía, sino, está fabricado con un material extraordinariamente raro y especial en el universo, y eso es la antimateria. Esta bomba está compuesta con tan solo medio gramo de antimateria. De ponerle más gramos, haría daños incalculables al planeta Tierra, pero con esta pequeña cantidad debería ser suficiente. Este siempre fue el plan, ¿sabes? Matarte con la explosión de una bomba de antimateria, y espero encarecidamente que te mueras de una buena vez por todas, junto con toda la mierda que fabricaste. Igual se vayan al infierno. Para este momento mis compañeros de armas ya se han retirado a una distancia segura de la explosión, así que sin más que decir, vete a la mierda, porquería de dios zombie.
Capítulo 7. Memorias de una vida pasada. ¿Qué ha sucedido? ¿Cuánto tiempo llevo durmiendo en este pozo inconmensurable de muerte y miseria? Lo último que recuerdo fue que uno de esos humanos tuvo las agallas suficientes para suicidarse junto conmigo, utilizando alguna especie de bomba extraordinariamente especial y rara, claramente en un intento de matarme de una buena vez por todas, pero, qué risa, de verdad me llega a sorprender la determinación de los seres humanos, en especial de esta humanidad, porque después de todo, desde que volví a la vida tras el intento de asesinato por parte de mi hermano, las cosas han sido bastante difíciles. Ya no soy aquel ente que solía ser, ahora me he convertido en este monstruo, sediento y hambriento de cualquier tipo de carne viva o muerta. Pero desgraciadamente el único momento de cordura y lucidez que tengo, es cuando logran destruir completamente mi cerebro y mientras mi cuerpo se regenera, estoy en este limbo existencial, ahora cuando mi cuerpo zombificado logre adaptarse al virus fascitis necrosante, podrá regenerar una vez más mi cerebro y así podré volver a la vida pero, aún así, seguiré siendo aquel monstruo violento y sanguinario, todo esto es debido a la infección del virus de la corrupción, después de todo, aquellos que una vez me intentaron matar, me dejaron un regalo que llevé conmigo durante muchísimo tiempo y dicho obsequio es el virus de la corrupción diseñado específicamente para infectar mi carne hasta la muerte, pero no solo logro dañar mi cuerpo, sino también mi mente y alma, es por ello que me he convertido en este maldito monstruo extremadamente peligroso y difícilmente de asesinar. Tal vez si logro hacer funcionar el corazón del mundo, pueda crear un nuevo cuerpo, uno libre del virus de la corrupción. Y renazca una vez más como la divinidad que alguna vez fui, pero si esto llegara a fallar, porque después de todo, no tengo el control total de mi cuerpo zombificado, si esto falla, quizás las cosas serán muchísimo más peores de lo que ya son, tal vez renazca siendo otra cosa, aún más horrible que este monstruo que soy ahora, o tal vez llegara a nacer una entidad aún más destructiva y visceral que yo, no sé qué pasará pero ya he llegado demasiado lejos como para detenerme, ya he cobrado la vida de millones de personas y sobre todo he destruido todo lo que me encontré a mi paso, no dejaré que sus vidas hayan sido en vano, seguiré con mi plan hasta el final, porque deseo curarme de esta enfermedad que me dejó el desgraciado de porquería de mi hermano menor. Capítulo 8. Traición. Tras la confirmación del estallido de la bomba de antimateria, un enorme humo de polvo y ceniza se encontraba cubriendo todo el campo de batalla. Como parte del plan, retiramos a todas las fuerzas humanas a una distancia segura de la explosión, pero desgraciadamente los muertos vivientes aliados acabaron siendo totalmente aniquilados por el daño colateral de la bomba, pero eso poco o nada importaba, porque la verdadera pregunta sería: ¿de verdad murió el dios zombie? No podríamos saberlo hasta que se despejará el campo de visión. No solamente el ejército humano junto con el gobierno de la Tierra estaban ansiosos y temerosos de saber la respuesta a esa pregunta, sino también el resto de los gobiernos humanos de las colonias exteriores. Literalmente la humanidad entera estaba a la espera de confirmar la muerte del dios zombie, y después de unos intensos minutos, finalmente se comenzó a esclarecer la visión del campo de batalla, y no podríamos creer ni dar credibilidad a lo que nuestros ojos veían, porque desde arriba del corazón del mundo, el cual había sido parcialmente destruido, se encontraba la mitad del cuerpo sin vida de Dios. Este había sido totalmente destruido, su carne, su cerebro, su sangre, sus vísceras y materia viviente, fueron totalmente erradicados, dejando únicamente la mitad de su cuerpo con puros huesos sin ningún rastro alguno de carne viviente. Tenía el aspecto de ser un cadáver que fue totalmente devorado por animales salvajes y únicamente dejaron los huesos. Tras presenciar este espeluznante panorama, el cual solo quedaba las piernas y parte del torso del dios zombie, la humanidad comenzó a celebrar de alegría al saber que finalmente la mayor amenaza había sido aniquilada completamente, pero tan pronto como festejamos, el campo de batalla se volvió a hundir en sonidos de disparos y gritos. Esto es debido porque los muertos vivientes empezaron a atacar y a masacrar a nuestro ejército humano. Esto sucedió
sucedió porque el rey de los muertos vivientes, el cual se había vuelto nuestro aliado para combatir y asesinar al dios Sonye, había decidido traicionarnos, así que tan pronto como me enteré de esta traición, ordené a las tropas la destrucción y aniquilación completa de los muertos vivientes. Nuestros últimos enemigos también caerían el día de hoy. Así que tanto los mechas de combate, como de las tropas terrestres y las naves de batalla, empezaron a atacar al emergente y colosal ejército de muertos vivientes que habían aparecido de repente enfrente de nosotros. Así que durante varios minutos ambos ejércitos pelearon por su supervivencia. Si desean ver el amanecer del mañana, entonces tendrían que aniquilar al enemigo que tienen enfrente. Ese fue el pensamiento que pensaban los humanos y el rey de los muertos vivientes, pero en medio de todo este caos me empecé a cuestionar de la repentina traición de los muertos vivientes. El rey no es una entidad estúpida, al contrario, mide meticulosamente sus movimientos y al cometer traición, sabe perfectamente que es algo necesario porque eso le va a garantizar la victoria. Pero ¿cuál sería la pieza clave que le daría la ventaja en contra de nosotros? Porque después de todo, nosotros podemos volver a combatir y durar hasta décadas este conflicto, pero eso no es lo que busca. No desea ganar a largo plazo, porque aquello que le dará la victoria sobre nosotros es algo que acaba de conseguir. Y fue en ese momento que mi cerebro unió los cabos sueltos en el plan del rey de los muertos vivientes, y ese era consumir el cadáver del dios zombie. Así obtendría todas las habilidades y conocimientos de este. Eso le daría la victoria definitiva en contra de la humanidad. Nosotros no tendríamos la oportunidad de volver a vencer a otro dios zombie, mucho menos uno que tiene la capacidad de aparecer muertos vivientes de forma repentina y en grandes números. Así que tras percatarme de todo esto, ordené a todo el ejército a la localización y destrucción inmediata del rey de los muertos vivientes. Bajo ni un solo maldito motivo, ese desgraciado de mierda debe alcanzar el cadáver del dios zombie. Así que todas las tropas se abrieron paso entre todo el ejército de muertos vivientes, con el fin de asegurar y proteger el cadáver de Dios. Pero tan pronto como empezamos a movernos, él igual empezó a moverse, porque desde las profundidades, un enorme monstruo desconocido comenzó a moverse por todo el campo de batalla. Su andar es tan destructivo y caótico, que es capaz de destruir completamente a las tropas terrestres y a los mechas de combate. Definitivamente tendría que ser el verdadero cuerpo del rey de los muertos vivientes. Y tras unos minutos de incertidumbre, finalmente aquel monstruo salió de la superficie, mostrando lo asqueroso y horrible de su aspecto. Esta criatura demostró ser increíblemente gigantesco, superando exponencialmente los monstruos titánicos y a los mechas de combate. Sería casi tan grande como el corazón del mundo. Del interior del rey de los muertos vivientes, brotaba millones de zombies, monstruos y titánicos. Al parecer finalmente encontramos al generador de zombies del ejército del rey. Irónicamente, es el mismo quien produce literalmente sus propias tropas muertas de combate. Una vez que este salió a la superficie, comenzó a avanzar rápidamente hacia el corazón del mundo, en la búsqueda del cadáver del dios zombie. Alrededor del mismo corazón, se encontraba un enorme cráter que había dejado atrás la bomba de antimateria. Por esa misma razón el muy infeliz salió hacia la superficie, porque no puede cruzar desde abajo del suelo. Así que una vez que confirmamos la identidad del rey, nuestras tropas humanas de combate comenzaron a reunirse y moverse para matarlo de una buena vez por todas. Pero los muertos vivientes no podrían la tarea sencilla, y sin la posibilidad de usar las armas satelitales, debido a que éstas aún seguían recuperándose, tuvimos que confiar que nuestro ejército pudiera matarlo antes que fuera demasiado tarde. Así que los mechas de combate disponibles empezaron a atacar desde la distancia al cuerpo masivo del rey, al igual que las naves de combate, pero desgraciadamente las tropas terrestres serían incapaces de hacer algo al respecto, debido a que no contaban con el armamento suficiente para matar a un monstruo de ese tamaño. Así que estos mismos empezaron a defender a los mechas de combate y las naves para que estos se encargaran de matar al rey con sus imponentes armas. Pero sin importar cuántas veces atacáramos al monstruo rey, este no se detenía ante nada y nadie.
Su cuerpo empezó a destruirse por el constante ataque de nuestras armas, pero aún así este se negaba a detenerse y de esta manera logró llegar hasta el corazón del mundo y empezó a escalarlo. Para este punto las tropas terrestres empezaron a caer rápidamente. Sin el apoyo de los mechas ni de las naves, ellos no tendrían mucha oportunidad para acabar con los muertos vivientes ni con los monstruos, así que estos empezaron a asesinar y a devorar a los soldados humanos. Por todo el campo de batalla se podría escuchar los gritos de dolor, tristeza, ira y desesperación de los pobres soldados, y mientras ocurría esto, los pilotos de los mechas y de las naves de combate, se quedaron con el nudo en la garganta e impotentes al no poder hacer algo al respecto para salvar las vidas de sus camaradas que se encontraban siendo devorados. Pero aún así, estos no podrían dejar de disparar en contra del rey de los muertos vivientes, no dejarían que se saliera con la suya. Así que todas las fuerzas humanas restantes con vida, se prepararon para lanzar un solo ataque, con toda la potencia de fuego disponible, para así matar y destruir completamente al rey de los muertos vivientes. Para nuestra fortuna, las armas satelitales se encontraban de nuevo en línea y listas para utilizarlas. Fue entonces que los mechas, las naves de combate y los satélites lanzaron un ataque combinado hacia el cuerpo colosal del rey, el cual ya se encontraba a punto de llegar a la cima del corazón del mundo. Fue así que inició el ataque final en contra del rey, y tal como sucedió con el dios zombie, levantó una enorme nube de polvo y ceniza a su alrededor, pero este comenzó a disiparse rápidamente. El ataque le había dado directamente, no había ninguna sola manera que pudiera seguir con vida, pero una vez más, la humanidad volvió a perder de forma humillante, porque el ataque solo había logrado aniquilar más de la mitad del cuerpo supermasivo del rey, pero no lo había logrado matarlo completamente, y este se encontraba a pocos metros del cadáver de Dios. Tras presenciar todo este panorama, la humanidad quedó profundamente convencida que este sería su fin. Una vez que el rey devore el cadáver del dios zombie, sería esta vez la extinción definitiva de la humanidad. Fue entonces que el rey, sumamente herido, pero aún con vida, logró alcanzar el cadáver de huesos de Dios. Este empezó por abrir su enorme boca, demostrando así el interior asqueroso y repulsivo que tiene. De esta manera sería como devoraría a Dios, pero, en el momento exacto cuando el rey estaba a punto de comérselo completamente, el cadáver del dios zombie empezó a moverse. Capítulo 9. Catástrofe. En ese preciso momento, aquel cadáver que está conformado únicamente por huesos, empezó a moverse una vez más. Todos los presentes en el campo de batalla, quedamos profundamente aterrados al saber que el dios zombie seguía aún con vida. Su cuerpo empezó a regenerar de forma acelerada, al parecer había logrado superar el virus fascitis necrosante. En cuestión de pocos segundos, había logrado sanar la mayor parte de su cuerpo. Esta vez su torso y el resto de su cuerpo habían regresado a la normalidad, pero aún así parecía estar bastante malherido. Pero cuando Dios se percató de la presencia del rey de los muertos vivientes, este empezó a devorarlo completamente, pero el rey no caería sin dar lucha. Rápidamente se volvió una lucha de supremacía, de quién devoraba a quién primero, y pese a los múltiples intentos por parte del rey de los muertos vivientes, al final este perdió ante Dios y fue devorado completamente. Los muertos vivientes, monstruos y titánicos que se encontraban dispersados por todo el campo de batalla, dejaron de pelear de forma inmediata. Quedaron completamente inmovilizados, al parecer estaban a la espera de recibir más órdenes de ahora su nuevo rey, el dios zombie, pero justo cuando pensamos en la peor situación posible para nosotros. El dios zombie no parecía tener intenciones de atacarnos, sino al contrario, parecía que intentaba recordar algo, hasta que después de unos segundos, vimos cómo se metió adentro del corazón del mundo, y este empezó a regenerarse de igual manera como lo hizo Dios hace algunos minutos atrás, y eventualmente Dios se quedó dentro del corazón, y este, en una señal que volvía a la vida, empezó nuevamente a latir.
Pero desgraciadamente los sucesos no paraban de ocurrir porque de forma repentina fui interrumpido por una conferencia de emergencia solicitada por los gobiernos de las humanidades exteriores. Estos me indicaron del reciente fracaso que tuvimos al matar a Dios y pese a que el rey de los muertos vivientes ahora estaba muerto, aún así Dios es el problema y principal enemigo de la humanidad. Es por ello que viendo la incapacidad del gobierno de la Tierra en hacerle frente a Dios zombie, se decidió de iniciar y adelantar el plan catástrofe. Mientras nosotros hablábamos, una enorme nave de carga y transporte espacial se encontraba por encima de la atmósfera del planeta y junto con ello, tenía a su disposición un enorme pedazo de roca espacial. Su tamaño es 3 veces más grande que el meteorito que extinguió toda la vida de los dinosaurios hace millones de años. Tras acabar de explicar la situación, los gobiernos exteriores dieron la autorización de soltar el meteorito sobre la Tierra, para así garantizar la aniquilación del dios zombie. Nos agradecieron por nuestros esfuerzos y que nuestro sacrificio no se olvidaría jamás. Así de esta manera, cortaron transmisión y dejaron muy en claro que habían traicionado a toda la humanidad de la Tierra. A estas alturas no había nada que hacer, no había tiempo de sacar a los civiles que aún quedaba en la Tierra y mucho menos de que salgamos con vida de aquí. En cuestión de pocos minutos, aquel meteorito caerá sobre nosotros y así provocará la quinta extinción masiva del planeta y todo para matar a esta mierda del dios zombie, aunque eso significa darle la espalda a tu gente y condenarla a morir. Todos los presentes nos quedamos viendo con terror y tristeza hacia el cielo, el cual ahora se podría ver con una increíble pero aterradora facilidad. Aquel meteorito descendiendo desde los cielos, este sería el verdadero fin de la humanidad, y nada ni nadie podrá salvarnos. Ese fue mi último pensamiento antes de aceptar mi triste final, pero de repente el corazón del mundo empezó a sonar de forma muy acelerada, los latidos habían aumentado de forma abrupta, nadie sabía lo que sucedía hasta que de repente el corazón del mundo explota de forma repentina, millones de kilos de carne muerta, vísceras y sangre, salieron volando desde los aires y se dispersaron hacia todas las direcciones, en el medio del corazón, el cual se había abierto como si se tratara de un capullo de mariposa. En este se encontraba un ser totalmente diferente. Por varios segundos no pude reconocerlo, pero no había ninguna duda alguna. Aquel extraño hombre que había emergido del corazón del mundo, se trataba del dios zombie, pero esta vez tenía un aspecto sumamente diferente, se veía más humano, más vivo y menos muerto. Todos aquellos que miraron esta increíble y asombrosa escena, quedaron confundidos al ver el nuevo aspecto del dios zombie. Pero rápidamente nuestras miradas cambiaron de dirección cuando vimos que faltaba menos de 3 minutos para el choque del meteorito en contra del planeta. Aunque el dios zombie haya cambiado de aspecto, aún así, eso no significa nada. Si va a matarnos, desgraciadamente para él, ya es demasiado tarde, porque todos ya estamos muertos por culpa del meteorito. Pero nuestras miradas regresaron al dios zombie cuando este salió del corazón del mundo y miró hacia el cielo, vio como aquel meteorito estaba a pocos minutos de impactar, pero este no se inmutó en ningún solo momento, al contrario, parecía que todo estaba bajo control, porque posteriormente a eso, alzó sus 2 manos y de estas empezaron a juntar toda la carne de los muertos vivientes que se encontraba en el campo de batalla. Por un momento pensé que también nos afectaría a los humanos, pero no, única y exclusivamente afectó a los muertos vivientes. Toda la carne, sangre y vísceras que logró juntar el dios zombie, las empezó a utilizar para crear algo, no sabía qué era desde un principio, pero definitivamente es algo que nunca había visto antes. El dios zombie transformó toda la carne muerta en metal, y este material empezó a cobrar vida. En cuestiones de pocos segundos, Dios había logrado crear un enorme monstruo metálico. Este ser es definitivamente muchísimo más grande que el corazón del mundo. Es la entidad más grande y pesada que haya existido en toda la historia del planeta. Todos los presentes quedamos sumamente fascinados ante lo que nuestros ojos miraban. Tras hacer acto de presencia, aquel monstruo metálico empezó a brotar de su espalda,
decenas y decenas de tentáculos, los cuales golpearon directamente hacia el meteorito y empezaron a absorber toda la materia rocosa. En cuestión de pocos segundos, la masa colosal del monstruo metálico se había vuelto muchísimo más colosal. Esto es gracias a que transforma el material rocoso en metal y lo absorbe. En menos de un minuto, aquella entidad metálica había absorbido totalmente la masa del meteorito, así evitando la extinción masiva y la destrucción del planeta. Cabe destacar que todas las personas que habían presenciado la destrucción del meteorito por parte del monstruo metálico, quedamos profundamente aterrados, asustados y sobre todo entramos en pánico absoluto, debido a que si esta entidad logró frenar y absorber un maldito meteorito, una hazaña que es prácticamente imposible por lógica común, entonces ¿qué otras cosas más puede realizar este monstruo metálico? Capítulo 10. El inicio de una nueva era. Antes que pudiéramos tan siquiera acabar de procesar lo ocurrido, el dios Sonji apareció de repente enfrente de nosotros y antes que pudiéramos mover un solo músculo como respuesta ante su presencia, absolutamente todas las tropas terrestres restantes, los pilotos de los mechas, de las naves de combate, el personal de inteligencia que se encontraba dando órdenes e incluido yo mismo, absolutamente todos perdimos de forma instantánea y sin dolor nuestros dos brazos. Estos habían desaparecido tras la llegada del dios zombie. No podría dar crédito a lo que estaba pasando. Este dios se había transformado en algo muchísimo más peligroso de lo que era con anterioridad. Nadie podría hacer nada al respecto. Nadie alzó la voz ni menos intentaron plantearle cara al dios zombie. Este caminó con muchísima confianza entre nuestro ejército, viendo y analizando, hasta que de repente apareció enfrente de mí. Hasta ese momento solamente lo había visto a la distancia, pero tenerlo cerca es algo que simplemente nadie podría aguantar. La presión de estar ante una deidad tan destructiva como él, no es algo que los seres humanos puedan tolerar por mucho tiempo. Antes que pudiera formar alguna palabra con mis cuerdas vocales, el dios zombie me preguntó lo siguiente: ¿por qué y quién lanzó aquel meteorito? Tras escuchar su pregunta, junté toda mi fuerza de voluntad para pensar en la mejor respuesta que le pudiera dar sin el temor que me quitara la vida por contestar con una respuesta muy larga o poca explicativa. Así que tras responder su pregunta sobre quiénes fueron los responsables de haber lanzado el meteorito hacia la Tierra, el dios zombie sin vacilar ni un solo segundo, chasqueó los dedos y de forma inmediata el monstruo metálico que se encontraba a decenas de kilómetros alejado de nosotros empezó a volar directamente hacia el espacio exterior, sin saber lo que sucedía y aún teniendo la presencia del dios Sonji enfrente de mí. Decidí por guardar silencio y esperar lo peor, hasta que de repente empiezo a escuchar por el comunicador señales de socorro provenientes de los planetas colonizados, todos y cada uno de ellos, que habían participado activamente para sacrificar a la Tierra con el plan catástrofe, se encontraban siendo atacados y aniquilados por el monstruo metálico. En cuestión de minutos, las llamadas de socorro empezaron a dejarse de escuchar. Los gritos de ayuda, confusión y desesperación habían dejado de escucharse para siempre y como si se tratara de una mascota, el ser metálico había regresado a la Tierra, pero mis ojos se inyectaron en sangre al ver con un terror absoluto todos los cadáveres metalizados de los seres humanos de las colonias exteriores. Estos habían sido masacrados y traídos por el monstruo metálico, como una firme prueba de que había cumplido con éxito su encomienda, la cual fue destruir las colonias exteriores. No le tomó ni siquiera 15 minutos y los arrasó completamente. Capítulo 11. El origen de la Coalición de Humanidades Unidas. Para este punto, mis esperanzas de salir con vida se habían esfumado permanentemente, teniendo únicamente al monstruo metálico como oponente. Es extremadamente difícil de ganar y ahora si le añadimos al dios zombie renovado, es prácticamente imposible de matarlos. Yo, al igual que todo mi ejército que aún seguía con vida, nos dimos por vencidos y esperamos lo peor, la muerte más brutal, sangrienta y visceral que es capaz de realizar este dios, pero en ese momento él volvió a hablar y dijo lo siguiente:
Me quiero disculpar por haber masacrado a los tuyos, pese a mis acciones, no siento culpa o remordimiento, pero aún así sé que hice cosas absolutamente aterradoras, provoqué daños severos a este mundo y a tu pueblo, lo hice con el propósito de curarme y ahora que estoy libre de aquella asquerosa y retorcida infección que tanto tiempo estuvo consumiendo mi cuerpo y mente, ahora finalmente puedo tener control absoluto de mi propio cuerpo, pero esto no se ha acabado, allá afuera hay cosas casi más peores que yo, seres y deidades cósmicas, que están dispuestos a lo que sea necesario para cumplir sus metas. Necesito gente leal, personas que están dispuestos a defender a capa y escudo a su pueblo. Esta humanidad vivirá otro día más, pero de las otras realidades, tienen sus días contados y necesitan ayuda. Si eres inteligente y sé que lo eres, doblega tu voluntad y únete a mí, junto con toda la humanidad restante de este planeta. Si lo hacen, les perdonaré la vida, de lo contrario, los mataré. Tras escuchar estas palabras y sin más opciones, me rendí ante la voluntad imparable del dios Sonji y junto con ello la humanidad se rindió ante sus pies. Una vez que aceptamos unirnos a él, volvimos a recuperar nuestras extremidades, y después de estos acontecimientos, Dios junto con la ayuda del monstruo metálico, nos ayudó a reconstruir nuestro mundo, que tanto había sido dañado después de muchísimos años de constantes conflictos bélicos. Evidentemente Dios se volvió una figura de poder absoluto para nosotros los humanos, sus órdenes siempre se tendrían que cumplir. Con el transcurso de las décadas, el mundo volvió a su antigua gloria e incluso logramos superar el punto más alto de la humanidad, todo gracias a la gracia divina de Dios, pero ahora, nos tendríamos que preparar para las nuevas guerras y con los conocimientos de Dios y con la ayuda tecnológica del monstruo metálico, logramos perfeccionar nuestra tecnología e incluso logramos viajar hacia otras dimensiones, donde se encuentran otras humanidades. Estas tenían las opciones de rendirse y unirse pacíficamente al gobierno absoluto de nuestro Dios. De lo contrario, le daríamos suficientes razones para no cuestionar la voluntad divina de Dios y aplastaremos cualquier signo de rebeldía. Fue así que después de obligar a varias humanidades de realidades alternas a unirse a nosotros, fue entonces que finalmente conformamos la coalición de humanidades unidas, y todo gracias a la voluntad del verdadero Dios. Epílogo. Vaya, tal parece que mi hermano mayor encontró la manera de erradicar el virus de la corrupción, el cual le logra inyectar en su cuerpo. Sinceramente pensé que sería suficiente para matarlo, pero sin duda alguna mi hermano es realmente fascinante. De forma inconsciente se convirtió en aquel monstruo como un mecanismo de defensa. Mientras este consumiera carne, el virus no podría acabar de matarlo, debido a que constantemente tenía que infectar los miles de kilos de carne muerta, y mientras lo hacía más carne llegaba para ser infectada. Vaya, sin duda alguna, no vi venir eso, pero me pregunto una cosa: ¿cuántas civilizaciones enteras tuvo que arrasar mi querido hermano mayor para mantenerse con vida? Después de todo, ya ha pasado muchísimo tiempo desde que se infectó del virus, sus manos deben estar realmente manchadas por millones de almas inocentes, pero conociéndolo, a él poco o nada le importa eso mismo, así que ahora ya ha regresado a la normalidad, así que supongo que deberá estar pensando en cómo encontrarme y cobrar venganza por el intento de homicidio que realicé en su contra. Después de todo, yo fui el que engañó a mis aliados de aquel entonces con las estupideces de una falsa profecía sobre el verdadero Dios y encaminé todas las piezas para matarlo, pero fallé, no logré mi propósito, pero no importa, porque ahora cuento con mejores aliados para que me ayuden a matarlo y esta vez no volveré a fallar. Final alternativo 1. Una vez que el verdadero Dios entró hacia dentro del corazón del mundo, todos los presentes del campo de batalla quedamos a la expectativa sobre lo que iba a ocurrir a continuación, y tras unos minutos de incertidumbre, el corazón empezó a latir de forma errática y violenta. Algo parecía no estar bien en lo absoluto, así que rápidamente ordené a todas las unidades de combate a disparar a quemarropa en contra del corazón del mundo, tanto los mechas, las naves y las armas satelitales.
dispararon todo lo que tenían a su disposición, hasta que de repente el corazón no logró resistir toda la potencia de fuego por parte de nosotros y en acto espontáneo, explotó de forma agresiva y miles de pedazos salieron volando hacia todas direcciones. Nadie podría dar crédito a lo que veíamos. Habíamos logrado finalmente matar al dios zombie, sea lo que sea que intentaba hacer, falló de forma descomunal y finalmente había dejado de existir, pero tan pronto como empezamos a celebrar, nos dimos cuenta que habíamos cometido un error no solamente garrafal, sino un error que ha condenado a toda la humanidad e inclusive a la existencia misma, porque desde el interior del corazón del mundo, empezaron a salir miles de millones de seres vivientes exactamente parecidos al dios zombie. Estos corrieron directamente hacia nosotros los humanos, y en contra de los muertos vivientes, sin importar nuestros esfuerzos, ni podríamos detenerlos. En cuestión de pocos minutos empezaron a descuartizar y a devorar a todos los presentes del campo de batalla. Quizás no debimos disparar hacia el corazón del mundo mientras este tenía adentro al dios zombie, porque ahora por nuestra culpa, tenemos a millones de ellos vagando de forma descontrolada por todo el planeta y nadie ni nada puede detenerlos ahora. Hemos condenado a la raza humana ante esta horda de dioses zombies imparables. Final alternativo 2. Justo cuando el rey de los muertos vivientes estaba a punto de alcanzar el cadáver del dios zombie, este se empezó a mover, pero antes que pudiera hacer algo, el rey aprovechó que este aún no se había regenerado, así que sin dudar ni un solo segundo, devoró por completo los pocos huesos que quedaron del dios zombie, pero rápidamente su cuerpo empezó a retorcer de dolor. Al parecer el dios zombie se encontraba descuartizando por dentro el cuerpo del rey, pero en cuestión de pocos segundos, el dolor empezó a desaparecer y junto con ello, también los movimientos internos del dios zombie. Al parecer el rey de los muertos vivientes había logrado exitosamente devorar el cadáver de Dios y a posterior a eso, su cuerpo entero empezó a sufrir una severa metamorfosis. Su cuerpo empezó a cambiar de forma drástica en todos los sentidos y por los gritos del rey, no parecía ser nada cómodo. En cuestión de pocos segundos, el rey había logrado su nueva transformación. Ahora se había convertido en el nuevo dios zombie. Antes que pudiéramos reaccionar ante esto, el rey tocó el corazón de mundo, este se abrió por completo como si se tratara de una flor en primavera, el cual empezó a brotar miles de tentáculos gigantescos y extremadamente largos. Estos empezaron a atrapar y capturar a los seres humanos que estaban presentes en el campo de batalla. Sin perder el tiempo ordené la destrucción total del corazón y del dios rey, pero los tentáculos nos superarán en número. No solo capturaba a los humanos, sino también los aplastaba, los descuartizaba y les drenaba toda su sangre, órganos y huesos mediante los mismos tentáculos. En cuestión de pocos segundos, los inconmensurables tentáculos del corazón habían logrado aniquilar a todo nuestro ejército. Nuestra carne y vísceras se empezaron a combinarse con el resto de la estructura de carne del corazón. Antes que mi cuerpo se descomponga por los jugos gástricos del corazón del mundo, me gustaría decir y aceptar que la civilización humana ha sido completamente erradicada ante el nuevo dios zombie. Final alternativo 3. Tras el estallido de la bomba de antimateria, la humanidad vio con muchísimo asombro y terror los pocos restos que quedaron del cuerpo del dios zombie. Tras haber sufrido la explosión de la bomba a pocos metros de distancia, su cuerpo fue reducido a un puñado de huesos y perdió más de la mitad del cuerpo. Únicamente las piernas y parte de la columna vertebral habían logrado sobrevivir, pero sin perder el tiempo y con temor de que el dios zombie logrará de alguna forma recuperarse de la explosión y del virus devora carne, la humanidad se movilizó mediante sus naves hasta la localización del cadáver de Dios, y pese a la traición e intento del rey de los muertos vivientes en devorar el cadáver de Dios, sus esfuerzos fueron totalmente en vano, porque la humanidad logró resguardar y reubicar el cadáver de Dios con éxito, para así evitar a toda costa su posible resurrección. Fue así que trajimos el cadáver de Dios hasta el interior de la ciudad principal del planeta,
Exactamente, escondimos y sellamos el cadáver del dios Sonji en la parte más profunda de las instalaciones, para así tener sometido su cuerpo dentro de un tanque de ácido clorhídrico totalmente sellado, para evitar que logre regenerar su cuerpo, y todo intento desesperado por salir de allí, será respondido con dosis altas de radiación por parte de la antimateria. Fue así que tras una buena ejecución de plan y un golpe de suerte, la humanidad logró derrotar al dios Sonji por el momento, y pese a que aún teníamos que lidiar con el rey de los muertos vivientes y con el corazón del mundo, poco o nada importaba, debido a que la prioridad de la misión siempre fue vencer al dios Sonji, y finalmente lo habíamos logrado. Acto final. El nacimiento del dios de las humanidades.